Hola, ¿qué tal, gente? Tenía tiempo sin hablarles, pero hacer este video en formato escrito me llevaría demasiado tiempo, así que espero que mi audiencia que no es de habla hispana pues disfrute los subtítulos. Bueno, después de mucho tiempo me decidí a probar Return to Morrock. Quiero aclarar que lo llegué a probar en su apertura, jugué un par de días hasta que lo dejé por problemas de tiempo. Recuerdo que me estaba gustando, pero comenzaron a surgir muchos cambios que me costó llevar el ritmo, así que le perdí el rastro. Hasta hoy. Así que supongo que cuenta como jugar desde cero, ya que todavía no sé mucho del proyecto. Para los que no saben qué es Return to Morrock, es un servidor totalmente custom de Ragnarok Online que reimagina las clases jugables y el combate. El mundo es muy similar al de Ragnarok, pero la experiencia pues es un tanto distinta. Para comenzar, traté de enfrentar al juego lo más a ciegas posible e ir descubriéndolo por mi cuenta. Eso sí, antes de iniciar fui a la wiki a leer un poco sobre las clases y ver cuál llamaba mi atención, pero eso fue todo lo que leí. Así que para comenzar, en el juego fui al primer calabozo del orfanato, subí mis primeros niveles e hice el cambio de Job a Tiff. No tengo grabaciones de esta parte ya que no estaba entre mis planes hacer este vídeo, pero no se pierden de mucho y les voy a decir por qué. La clase que tenía en mente es el Shadowseer, que se enfoca en velocidad de ataque y autocasteos. Así que erróneamente traté de iniciar con los autocasteos desde el principio. Y fue una de las peores decisiones que he tomado en mi historia como jugador de rol. Dado que necesitas de muchas estadísticas para que funcione, el proceso fue arduo y lento. Cuando llegué a Culbert encontré una daga enfocada justamente en los autocast, lo que me mantuvo motivado un rato más hasta que no pude más y decidí hacer lo correcto y hacer mi primer reset del personaje. Fuerza, agilidad y destreza era todo lo que necesitaba, eso y Rolling Cutter. A eso le sumé algunas cartas de Life Leash que había encontrado y mi personaje era prácticamente inmortal. Así que en tan solo unos minutos en Geffen Cape logré llegar a Job 50 y cambiar de clase. Después de cambiar de clase regresé al dungeon de Geffen y subí algunos niveles de Job y fui por mi segundo reset. Las habilidades principales del Shadowseer son Astral Mastery, que imbuye tus autoataques con tu Magic Attack, y Astral Weapon, que entre otras cosas aumenta la velocidad de ataque y el crítico. Lo curioso es que puedes hacer críticos usando tu Magic Attack, así que inteligencia como fuente principal de daño, Luck para los críticos y agilidad para atacar rápido. Eso sumado con los autocasteos se sintió bastante bien. No grandioso, pero suficientemente bien. Además encontré una daga con Splash, le puse un par de Skeleton Cards y me sirvió por todo mi viaje en North Village. Pasado el nivel 50 me fui a explorar los alrededores de Cómodo. Ahí encontré un juego de Lower y Mid Hedgers que me dan justamente crítico y attack speed, además de un upgrade para mi arma, una Baffler con Magic Attack. Luego me fui a explorar Turtle Dungeon y encontré unas botas geniales junto a una armadura y mi velocidad de ataque comenzó a elevarse bastante. Y como por arte de magia en Magma Dungeon encontré unos accesorios geniales y un upgrade de arma, con un autocast de Fireball que hace bastante daño. Magma Dungeon fue bastante difícil, debo decir, me habría gustado farmear más dagas hasta obtener alguna con buenos stats, pero si no andaba con cuidado terminaba muerto. Después de Magma y Turtle Dungeon mi personaje se sentía más fuerte y decidí explorar un poco, algunos dungeons usando el Skill Sense para ver si encontraba un set de Shadow Gear que me sirviera, y en Maze Dungeon encontré el ideal, obviamente más velocidad de ataque y Splash Damage, lo cual es invaluable para una build de ataques básicos, ya que me permite matar grupos de enemigos y no solo uno a la vez. Después de eso, otro reset. Me di cuenta que me estaba quedando algo corto de daño y los autocasteos no eran suficientes, y nada consistentes en términos de DPS. Así que me centré en las dos habilidades que les mencioné anteriormente, y mis stats ofensivos pasaron a ser fuerza e inteligencia, lo que aumentó considerablemente mi DPS ya que por la misma cantidad de puntos de estadísticas gané el doble ataque, pues cuesta la misma cantidad de puntos subir dos estadísticas a base 50 que una sola a 75. Eso sumado a la velocidad de ataque adicional me permitió distribuir mejor mis estadísticas. Actualmente mi personaje es nivel 75 y aunque necesito un upgrade de arma y que no tengo cartas de daño, se siente bastante bien. Pero bueno, dejemos de lado a mi personaje y hablemos del proyecto. ¿Me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Vale la pena?
Lo que más me ha gustado hasta el momento es la progresión del personaje. Probablemente fue mucha suerte de mi parte haber visitado los lugares que visité y haber subido niveles en ellos. De haber utilizado alguna clase no basada en attack speed o críticos, probablemente habría sido incómodo. Aunque debo reconocer que me arrojaron muchísimos más equipamientos que probablemente no recuerdo porque no le eran útil a mi personaje. Así que debo confiar en que la progresión es similar para las demás clases. Otra cosa que me gustó es que cada zona del juego tiene objetos que farmear que pueden ser de interés o que te pueden ser útiles para personajes futuros. Además de que algunas zonas y al menos cada dungeon en el que he farmeado hasta ahora tienen un set de Shadow Gear. En general, tener esa cantidad de equipamientos distribuidos por todo el mundo hace más emocionante la exploración, al menos para un jugador que comienza a ciegas como yo. El combate en general es un poco más interesante, algunas cosas me tomaron por sorpresa en un principio y fue bastante grato. No sé si sucede con todas las clases del juego, pero parece haber variedad de builds. No sé si hay algún meta establecido y no sé qué tan dominante puede llegar a ser alguna build sobre otra, sobre el resto, pero al menos existe esa variedad. Los drop rates me gustaron bastante, conseguir cartas y equipamientos relativamente rápido se siente bastante bien, aunque el reto es conseguirlos con las estadísticas adecuadas. Me gustó que las random options estén tan reducidas, frecuentemente encuentras buenos objetos, lo cual es genial. Me gustó el acceso fácil al reset de personajes, es un servidor custom que tiende a la experimentación, así que es completamente necesario. Y bueno, obvio también hay cosas que no me gustaron del todo, y la primera es la densidad de mob en algunas áreas, como Orc Village. A veces caminaba por más de un minuto sin encontrar ningún enemigo, y me ha pasado en otros mapas. En Dungeons mejora un poco, pero a veces se sienten bastante solitarios. Aunque el combate en los primeros niveles es interesante, con el paso del tiempo se vuelve un poco tedioso. El juego básicamente te obliga a usar hiding y te castiga si no tienes alguna fuente de perfect hiding. El diseño de algunas habilidades es un tanto extraña. Por ejemplo, el Shadow Seer básicamente se trata de autoataques y la mayoría de sus skills son buffs y habilidades pasivas. Pero por alguna razón, sin causa aparente, dichos buffs tienen un cast time muy elevado. Y la mayor parte del tiempo pareciera que es así solo para justificar la skill Equinox, que al usarla sobre un enemigo reduce cast time de todas tus habilidades, pero cuando no hay enemigos cercanos o cuando no te puedes permitir hacer face tank a un enemigo mientras aplicas tus buffs, se ve algo como lo que ves ahora mismo en pantalla. Otra cosa que no me gustó es la lenta respuesta del juego al usar ciertas habilidades. Sé perfectamente que esto no es culpa del proyecto, sino del emulador. Por ejemplo, cuando estoy atacando súper rápido y quiero evadir un ataque usando hiding, la mayor parte del tiempo no utiliza la habilidad por culpa de los autoataques. Y cuando la utiliza, usualmente sale de hiding por culpa de alguno de los procs. Repito, esto no es culpa del proyecto, es algo en general del juego, pero es algo que no me gusta y se hace bastante más notorio por el estilo de combate del proyecto. Otra cosa que no me gusta mucho es la falta de información en game. Quise visitar algunos dungeons y nunca encontré la entrada, y la Navy no funciona. Probablemente sea un gran problema implementarla, pero bueno, estamos hablando de las cosas que no me gustan. Otra cosa que no me gusta para nada es el espacio en Caphra. Solo tenemos un espacio en Caphra y bastante limitado. Por ejemplo, en otros proyectos me gusta tener espacios designados para distintas cosas. Una Caphra es para arrojar todo lo que voy farmeando y no detenerme a perder el tiempo. Una vez termina mi sesión de farmeo, separo las cosas que me pueden ser útiles y vendo el resto. Otro los espacios para guardar equipamiento para futuros personajes, otro para guardar materiales, etc. Pero con solo una Caphra se hace un desorden muy rápido. Otra cosa que no me agrada demasiado es la duración de algunos buffs. Comenzando por el Increase HP de tus Basic Skills. Por ejemplo, si mi personaje no se basa en Attack Speed, en teoría no hay necesidad de tener esa habilidad en un nivel más alto. Yo sé que puedes comprar un tomo de AG Up con el NPC, pero solo agrega más botones a tu personaje sin ninguna mejora real. Otra cosa que me molesta un poco es identificar objetos. Honestamente no he buscado un NPC que identifique todos los objetos de golpe, ignoro si existe o no, pero tampoco veo razón para que los objetos caigan sin identificar, solo un sync de escena innecesario para un jugador nuevo.
Y por último, más que algo que no me guste, es algo que podría mejorar. Añadir una habilidad de movimiento a las basic skills como un pequeño dash o snap, no importa si tiene cooldown y el rango reducido, pero que te ayude a esquivar algún ataque durante un mal timing. Por ejemplo, el Shadow Seer tiene 0 movilidad y para esquivar dependo totalmente de hiding o de moverme lo suficientemente rápido. Pero bueno, si un juego del 2012 como Grim Dawn se actualizó este año y añadió dicha característica, no veo por qué un proyecto custom con todo el feeling de una RPG isométrico no pueda hacerlo. Definitivamente Return to Tomorrow no es un proyecto para todo mundo, pero es la segunda vez en los últimos años que experimento el juego como si fuera la primera vez. La vez anterior fue con Ragnarok 0 por si te lo preguntas. Así que después de unos días de probar el proyecto de manera casual y a ciegas, definitivamente lo recomendaría si no le tienes miedo a las cosas nuevas. Por mi parte seguiré jugando, trataré de llevar mi personaje a nivel alto y quizá traiga más contenido más adelante. Seguiré jugando de manera casual y me daré mis pausas para jugar Poe, Grim Dawn y esos juegos que me gustan. Tampoco voy a dejar el server de RO en el que estoy actualmente, pero definitivamente me van a ver in-game de vez en cuando. Así que espero que mi experiencia en el proyecto te sea de ayuda a decidir si merece la pena o no darle una oportunidad. Y pues un saludo, cuídense y nos vemos pronto.